A los seres humanos nos cuesta mucho entender muchísimas situaciones del mundo. Y esto nos pone en jaque, porque al no entender nos frustramos, nos enojamos, guardamos resentimiento, rencor o culpa. Y evidentemente no podemos comprender muchísimas cosas porque no las vivimos. Y al no vivenciarlas, es muy difícil entenderlas. Entonces, lo que tenemos que discernir es que en verdad no se trata de entender, se trata de aceptar. Nosotros no podemos entender lo que no vivimos, pero sí podemos observar, podemos describir y podemos aceptar lo que observamos y describimos. Es importante que se entienda la diferencia entre entender, valga la redundancia, y aceptar, ¿sí? Voy a dar un ejemplo para que quede más claro. Yo soy una persona con rasgos obsesivos de personalidad. Evidentemente, no voy a poder entender a una persona con rasgos narcisistas de la personalidad. ¿Y por qué no lo voy a poder entender? Porque yo no soy narcisista, soy obsesivo. Así como el narcisista tampoco va a poder entender a un obsesivo. Somos diferentes y al ser diferentes no podemos entendernos, pero sí podemos aceptarnos. Si yo observo a la persona narcisista y a la persona obsesiva, si yo observo cuáles son sus características, si yo puedo discernir esto, puedo aceptarlo. Entonces, aceptar es necesario, entender es imposible. Y esto es muy importante para poder estar en paz, para poder estar en paz con los otros y en paz con uno mismo. Si yo acepto que el narcisista carece de empatía, por más que no lo entienda, si yo lo acepto, puedo dejar de renegar por la carencia de empatía del narcisista. Si yo intento entender cómo puede ser que un narcisista no tenga empatía, no voy a poder hacerlo, porque yo sí tengo empatía, porque yo sí crecí con esa empatía y porque no puedo creer que haya alguien que no tenga empatía. ¿Sí? Desde acá se me ocurrió lo que llamé teoría de las especies, y que es una alegoría que nos puede servir mucho a todos nosotros para poder aceptar, para poder practicar la aceptación y la paz desde ese lugar. En la teoría de las especies, uno observa la fauna. Supongamos que observamos la fauna de una selva, ¿sí? En la fauna de una selva vamos a encontrar leones, vamos a encontrar cebras, vamos a encontrar hienas, vamos a encontrar animales en las pasturas, vamos a encontrar elefantes, vamos a encontrar cocodrilos, ¿sí? Vamos a encontrar una fauna muy variada. Cuando uno observa la fauna, también puede observar a cada una de las especies en la fauna. Puede observar y discernir las diferentes características que tienen cada una de las especies. Y son características, son
simples características. No son ni buenas ni malas. Cada una de las especies tiene su comportamiento. Cada una de las especies tiene su ética. Y a nosotros no se nos ocurriría nunca cuestionar la ética de cada una de las especies en su naturaleza. Cuando yo les propongo esto, es muy fácil traspolar esta situación a la humanidad misma. Nosotros, los seres humanos, somos 8.000 millones de habitantes aproximadamente. Y en estos 8.000 millones de habitantes hay rasgos de personalidades. Hay 10 rasgos de personalidades que hace que cada uno de los seres humanos tengan sus características específicas y sus diferencias específicas. Pero no se nos ocurriría juzgar las diferencias, simplemente observarlas y aceptarlas. Entonces, a mí no se me ocurriría nunca juzgar la ética del león en relación a la ética de la hiena, porque un león es un león y una hiena es una hiena, y cada uno tiene su ética y sus características particulares. Entonces, lo mismo tenemos que hacer con los seres humanos. No tendría sentido juzgar y criticar la característica de un tipo de personalidad con respecto a otra, porque justamente es ese tipo de personalidad que tiene ese tipo de características. Cuando revisamos la aceptación desde la teoría de las especies, tiene mucho sentido y podemos usar esta práctica para trabajar en la aceptación de la humanidad misma. También podemos dar ejemplos con la flora, ¿no? Una rosa es una rosa y nunca va a ser un jazmín. Y no está mal que la rosa sea rosa. Y tampoco está mal que el jazmín sea jazmín. Simplemente son diferentes y tienen características diferentes. Si nosotros podemos vernos con esa compasión, si nosotros podemos vernos con esa comprensión, se nos hace mucho más sencillo aceptar al mundo por lo que es. Nosotros, los seres humanos, somos muy exigentes con nosotros mismos, al punto tal de que queremos que todos seamos iguales, y también somos muy exigentes a nosotros mismos, al punto tal de que hay muchos seres humanos que odian a la humanidad y que aman a los animales, por ejemplo. Y son capaces de aceptar la naturaleza de los animales, la naturaleza muchas veces cruel e injusta de los animales, pero no son capaces de aceptar la naturaleza de los seres humanos, la naturaleza propia del ego de los seres humanos. Espero que esto les sirva para poder reflexionar y sobre todo, fundamentalmente, para poder trabajar en la aceptación de la humanidad. Hasta cualquier momento, nos escucharemos en el próximo podcast